Te hablo mucho de la importancia de definir tu historia de marca para diferenciarte, también para definir tu propuesta de valor de una manera más clara sin volverte loco o loca. Pero hay otra gran preocupación, bastante palpable, y ya no es el hecho de no saber definir la historia, es el no saber cómo contarla a tu audiencia. En este episodio te cuento 5 maneras en las que tú puedes hablar de tu historia de una manera muy sencilla, usando ejemplos de una de las mejores series de televisión como es Perdidos. Empezamos. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en lo mismo que nos transmite el mejor concierto de nuestras vidas? Focos y Limones es un podcast de comunicación con arte y para artistas. Soy Cristina Caldés y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre la comunicación y el arte para exprimir al máximo al artista que llevas dentro. Bienvenidos a Focos y Limones, el podcast donde todos somos artistas. En el episodio de hoy, como ya te he dicho, quiero hablarte de cómo puedes contar tu historia a tu audiencia de una manera muy sencilla, ¿vale? Y es que, como ya te decía, hay muchísima gente que sí que ya tiene definida, su historia, pero a la hora de comunicarla se bloquea y no tiene ni idea de por dónde empezar. ¿Por qué? Porque hay, digamos, como varios conflictos, incluso varios clichés, de los que ya hablaremos en algún otro episodio, como pueda ser el sonar forzado, el parecer egocéntrico por hablar de ti, el no saber qué es relevante y qué no, el hecho de no querer contar según qué cosas de tu vida, ¿vale? De eso ya hablaremos en otro episodio, pero hoy lo que te traigo es para que puedas empezar a hablar de tu historia o hacer bien storytelling, ¿vale? Y está enfocado totalmente en que puedas aplicarlo en todo lo que tiene que ver con tu marca, en la comunicación de tu marca, en contenido de redes, en newsletter, cartas de ventas, episodio de podcast, textos de web, lo que tú quieras, ¿vale? Y lo bueno que tendrá esto es que además, ya lo veremos al final del episodio, pero todas las maneras que te voy a contar se pueden fusionar, porque son muy aplicables y muy combinables unas de otras, ¿vale? Ya lo verás. Entonces puedes usarlas por separado y puedes usarlas también en conjunto, cosa que eso te da también muchísimas más posibilidades que solo esas 5 maneras de hacerlo, ¿vale? Y es algo que si te paras a pensar según que te vaya contando vas a ver que son cosas que ya hacen y ya nos muestran las mejores películas y series de televisión, ¿vale? Entonces, lo que quiero contarte también, lo que quiero decirte es que te hagas una idea de que ya no es el hecho de cómo comunicarlo, sino que usando estas fórmulas puedes conseguir cosas como crear conexión emocional, generar más interés en tu audiencia, humanizarte tú como marca y evidentemente pues diferenciarte, ¿vale? Así que vamos a empezar con esas 5 maneras. La primera, llevar a tu audiencia a tu pasado para dar perspectiva. Me explico. Puedes aprovechar momentos clave de tu trayectoria, de tu pasado, vida personal, vida profesional, lo que tú quieras, ¿vale? En general, para contar antes y después, cómo empezó todo, ¿vale? Pero el hecho es que tú hables y pongas en ese contexto para hacer entender cómo tu pasado afecta a tus decisiones y a lo que estás viviendo actualmente, ¿vale? E incluso ya no solo determinan decisiones que has tomado, sino que explican cómo tú te puedes estar comportando, cómo esa trayectoria pasada, esos momentos pasados, también determinan el cómo actúas actualmente, ¿vale? Por ejemplo, te decía que esto te lo iba a contar con la serie de Perdidos, para que tú veas. Si has visto la serie, bien, si no la has visto, espero no hacerte spoiler, aunque bueno, después de más de 20 años, la verdad que no lo considero spoiler ya, ¿vale? Pero es algo que hacen a menudo. Como por ejemplo para entender el comportamiento de todos los personajes, ¿vale? Ya no el hecho de qué llevó a ese personaje a coger ese avión y terminar perdido en una isla desierta, sino explicar por qué se comporta en esa isla desierta de la manera que se comporta. O por qué es tan flipado, por qué es tan desconfiado, por qué es tan solitario, por qué tiene manera de líder, ¿vale? Entonces,
por eso se explica el pasado o momentos pasados, para que se entienda mejor por qué se actúa de la manera en la que se actúa. Y tú, evidentemente, pues puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes usarlo o debes usarlo para meter en contexto a la gente que te está leyendo, a la gente que te consume, a tu cliente objetivo, a tu público objetivo. Usar esos momentos de tu pasado para hacerles entender algo que estás haciendo ahora. Pero que esa manera en la que lo hiciste determina el por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora y de la manera en la que lo estás haciendo, ¿vale? Esa sería la primera. Vamos con la segunda. Despertar la curiosidad. Y eso puedes hacerlo añadiendo, digamos, algún elemento misterioso. Me explico. Puedes usar elementos o momentos o personas de tu vida que mantengan la atención, aunque no sean el foco principal de lo que tú quieres contar, ¿vale? Si volvemos a Perdidos, este sería el famoso cliffhanger, ¿vale? De Albert Hitchcock, ¿vale? Si volvemos a Perdidos, aunque tú no hayas visto la serie, hay una secuencia de números de la que se habla constantemente, ¿vale? Esa serie, yo me la sé de memoria, es 4, 8, 15, 16, 23, 42. Esos números, soy muy friki, lo sé, esos números se explican durante toda la serie y tú no tienes ni idea de por qué se están repitiendo constantemente. Le van a dar un sentido al argumento al final. Desde que aparecen la primera vez en la serie, ya están generando estos números que tienen que ver aquí, ¿no? La serie nunca te da una explicación inmediata del porqué de esos números, pero deja pistas constantemente. Y con el tiempo es como que te va ayudando a atar cabos que seguramente sean erróneos para ti, pero te van a hacer que quieras seguir viendo y que llegue el momento en el que tú ya vayas diciendo, vale, ahora voy entendiendo el porqué de estos números, ¿vale? Por ejemplo, en la serie hay un personaje en el pasado, no en el momento en el que ya están perdidos, sino en el pasado, juega la lotería esos números, gana la lotería, se forra y desde que gana la lotería todo le va mal. Y una de las cosas que va mal es que termina subiéndose a un avión, gastándose una pasta que ha ganado en la lotería, un avión que termina perdido en una isla desierta. Pero luego resulta que esos números tienen un significado en la isla donde han ido a parar. Entonces, la cosa es ese uso de esos elementos recurrentes que quizá en este momento no se estén entendiendo, pero va a llegar un punto en el que sí que se van a entender. Y tú tienes que ir poniendo en contexto. Puedes contar momentos que te han cambiado la vida, pero que no es algo que todo el mundo se espera, como por ejemplo un trabajo que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ni con lo que hacías, pero por el que pasaste, que te han enseñado un montón de cosas, ¿no? Entonces tú puedes ir diciendo el por qué ese trabajo te ha llevado a seguir un camino y por qué es importante ese trabajo y que condiciona de alguna manera lo que tú estás haciendo ahora, ¿vale? No es esperado, pero sirve como quizá de hilo conductor. Y eso al final va a generar, digamos, como una curiosidad y va a mantener ese gusanillo de querer saber más, ¿vale? Les haces mantener la atención porque es algo que no se esperan, que para ellos quizá es irrelevante, pero que llega al punto en el que dicen, wow, esto no lo sabía, quiero saber más, quiero saber por qué esta persona ha terminado haciendo esto. Es un elemento que puedes ir usando a lo largo de todo tu contenido, o elementos, o momentos, o personas, lo que tú quieras. La tercera manera que podemos usar, o en la que podemos crear ese contenido para lo que sea, generar expectativas para captar la atención, lo que viene siendo el hype de toda la vida de Dios. Por ejemplo, puede que tú tengas una pero una historia con la que tú sabes que puedes enseñar algo. De repente te das cuenta de que puedes enseñar muchísimas más cosas. O no, simplemente es un aprendizaje, pero es una historia que tú dices, jo, esto me sirve de maravilla para hacer una analogía y para enseñar a hacer algo, ¿vale? Podrías hacer varias cosas con esto aquí. Puede que, como te digo, tengan varios aprendizajes e incluso tú quieras crear una secuencia de contenido, imagínate un formato semanal en el que tú le vas a hacer ver a la gente que, como sabes que esta historia tiene sustancia, tú vas a ir soltando pildoritas de esta historia y vas a ir haciendo que mantengan el interés en esa historia, ¿vale? O simplemente puedes hacer algo como
contar esa historia y contarla hoy, pero contar los aprendizajes o lo que tú consideres que tienes que contar con lo que quieres que se queden de esta historia al día siguiente o a la semana siguiente. Entonces, tú con esto, con esta historia, estás captando la atención y puedes mantener la atención hasta que tú les digas que les vas a contar algo que a ellos les va a interesar más, ¿vale? Esto incluso te puede servir de lead magnet, un recurso gratuito al final para atraer a un cliente potencial para ti, un recurso que tú le quieras dar a tu audiencia. Tú has contado en tu contenido una historia muy jugosa, o yo te estoy contando en este podcast una historia jugosa, ¿vale? Te cuento mis cagadas y luego te digo, y tengo un documento, tengo un vídeo en el que te muestro cómo solucioné yo esto. Porque sé que te voy a aliviar un problema, el problema que yo ya sé que tú tienes. Pero voy a usar esta historia para contártela, decirte lo mal que lo hice yo, cómo la cagué, y luego por otro lado te voy a decir cómo solucionarlo. Entonces, hemos creado ahí un interés, captar la atención para decir, ostras, esto tiene sustancia, esto a mí me ha pasado, porque al final le estás contando una historia que tú sabes que le puede pasar a cualquiera o puede generar un dolor particular que tiene mucha gente, y le estás diciendo, vale, espérate, porque en este momento en el que yo considero importante, te voy a contar cómo solucionar esto. Y esto al final, si buscamos la analogía con las series, ¿vale? Con Perdidos, por ejemplo, esto es como en el siguiente episodio, ¿vale? En el que al final tú le has contado esa historia en un episodio concreto, una historia de un personaje, por ejemplo, llegas al final del episodio y esta persona, me invento, se ha cargado a alguien, ¿vale? Y dices, ostras, y has dicho, no me esperaba yo que esta persona se iba a terminar cargando a alguien. ¿Qué ha pasado? Y ya empieza él en el próximo episodio y ahí te contarán el qué ha llevado a esa persona a cargarse a esa otra persona, por qué lo hizo, el momento en el que lo hizo, ¿vale? Entonces ya está captando la atención para que tú quieras ya que sea la semana que viene o la siguiente temporada para ver ese episodio y se concluya lo que tú le acabas de contar, que la ha dejado con la cabeza volada, ¿vale? Para que veas por dónde voy con esto. Así que exactamente eso es algo que tú puedes generar de la manera que tú quieras con tu contenido, ya sea por una secuencia de contenidos en los que tú atrapes a la audiencia y les atraigas en cualquier otro momento, en generar un recurso gratuito, atraerle a otro episodio de podcast, lo que tú quieras. La cuarta manera, jugar a los cambios de perspectiva. Aquí me refiero a que tú puedes contar una versión paralela a lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero con esto? A contar cómo habrían sido las cosas si hubieses tomado decisiones totalmente diferentes a la que has tomado y te han llevado a donde estás ahora. Con las que tú puedes destacar decisiones importantes que sabes que esas decisiones las pueden estar viviendo otras personas que te siguen, ¿no? Entonces, al final, usar esta realidad paralela, alternativa, en la que tú muestres un punto de inflexión para hacer reflexionar a tu audiencia. ¿Me explico? Por ejemplo, en la serie conocemos la historia de los personajes, ¿vale? Porque ya nos la han estado contando. Sabemos cómo sus vidas incluso estaban conectadas antes de llegar allí. Pero tú imagínate ahora otra cosa. En vez de, o además de contar esos saltos al pasado para entender esos momentos clave de los personajes, puedes mostrar una línea alternativa, una secuencia alternativa, una historia alternativa, en la que, por ejemplo, el avión nunca se estrelló y los personajes llevan vidas totalmente distintas a la que habrían llevado si no se hubiese estrellado ese avión. ¿Vale? Entonces, esto juega con lo que tú puedas usar para el qué habría pasado si hubieses tomado otra decisión, que tú te puedas referir a algo que te ha pasado a ti, pero que hagas reflexionar a tu audiencia. Voy a ponerte un ejemplo mío, ¿vale? Si hace un año hubiese seguido el camino seguro que yo tenía, seguiría en un trabajo estable, pero posiblemente me sentiría frustrada o no, habría hecho otra cosa, habría ascendido o lo que fuera. Pero no habría llegado a definir el propósito que me conecta actualmente con lo que estoy haciendo, no hubiese conocido a personas clave que hoy en día son imprescindibles para mi desarrollo personal y profesional, y posiblemente tampoco tendría este podcast con el que yo intento explicarte algo cada día y que intentes aprender.
Entonces, esto nos da cierta profundidad a nuestra historia, pero también ayuda a que hagamos reflexionar al que nos está escuchando, nos está leyendo, nos está viendo, para que reflexione sobre sus propias decisiones y se vea reflejada en lo que tú le quieres decir, que es donde tú le querrás de llevar. Así que es otra manera en la que tú puedes realizar pues, contenido, por ejemplo, inspiracional o motivacional. Hacerle ver que esa persona también puede llegar al punto en el que estás tú, pero que para eso tiene que tomar ciertas decisiones. Y la quinta manera, adelantarnos a situaciones. Con esto me refiero a contar eventos futuros o consecuencias de acciones que todavía no han ocurrido, pero que tú puedes prever que van a pasar. ¿Vale? Lo que vendrá en el futuro con tu marca, el curso que vas a sacar y les va a aliviar un problemón, o cómo será su vida si siguen tu método, un método que tú has creado gracias a solucionar tus propios conflictos y ahora puedes ayudarles a ellos a solucionarlos. Hablar de cómo va a condicionar el futuro si usan lo que tú les estás contando, ¿vale? Volvemos a Perdidos. Otra vez te cuento, vemos la vida del pasado de estos personajes, cómo la llevan actualmente a la isla, pero de repente un buen episodio aparece Jack, uno de los protagonistas, el doctor Guaperas, en un momento en el que tú ya estás viendo que eso no es de un momento actual, sino que es de otro momento de la vida, en este caso, por ejemplo, de futuro, ¿vale? Diciendo, tenemos que volver. Entonces, en ese momento tú te quedas noqueado porque no entiendes qué ha pasado desde que está en ese momento en la isla, pero sabemos que en algo que nosotros consideramos el futuro y que luego nos van a decir que es un futuro, algo les va a hacer querer volver a donde estaban y de dónde se querían ir, ¿vale? Puede que no sepamos el qué, no sabemos el contexto, pero podemos mostrar una transformación en la que hagamos que quieran volver a estar allí de nuevo. No sé si me estoy explicando. Porque eso al final lo que hace es que la audiencia quiera saber cómo va a llegar a ese punto en el que tú le vas a llevar, porque el que le está contando la historia eres tú, ¿vale? Entonces tú le estás contando esa área de transformación, ese futuro. Quizás todavía no le estás contando el camino que va a seguir, pero sabes dónde le vas a llevar. Entonces esa persona lo que quiere saber es, vale, pero ¿cómo esta persona me va a llevar donde yo quiero llegar? ¿Vale? Entonces va de eso, de que tú quieres hacerles que ellos quieran saber cómo llegar hasta allí. Y para eso tienes que poner en contexto muchas cosas, que es de lo que estoy hablándote durante todo este episodio. Entonces, estas son las 5 maneras con las que tú puedes empezar o no, puedes continuar porque son maneras en las que tú puedes contar tu historia y hacer un buen storytelling, ¿vale? Que al final expliquen el por qué haces lo que haces, ¿vale? Entonces aquí es lo que te decía al principio, que una vez conoces estas 5, ahora es cuando incluso las puedes fusionar. Puedes mezclarlas de la manera en la que tú quieras, ¿vale? Pero te pongo un ejemplo. Puedes mezclar, hablar de tu pasado, de un momento de tu pasado en el que aprendiste algo y condiciona lo que tú estás haciendo ahora o la manera en la que ahora lo estás haciendo, contar ese conflicto que nadie se espera pero que ha sido determinante para ti. A la vez, puedes enseñar qué es lo que te ha llevado a estar donde estás ahora gracias a ese conflicto y al método que tú tienes, ¿vale? Y cómo le vas a solucionar ese problema porque tú ya lo has pasado y te has encargado de solucionárselo. Entonces, ya estamos hablando de pasado, presente, futuro, que podemos combinar, pero para explicar, por ejemplo, un proceso de transformación. Para entender por qué te voy a llevar hasta aquí, te he tenido que contar qué es lo que me ha pasado a mí que está condicionando lo que estoy ahora y por qué ahora estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Para llevarte a ti y evitarte que tú pases por lo que te pasé yo. Esto para que tú veas de qué manera podemos aplicar todo esto que te acabo de contar, ¿vale? Estas 5 maneras y cómo se pueden fusionar, que se pueden fusionar de cualquier manera o no fusionarlas y contarlas por separado, pero para que veas que incluso se pueden ahí entremezclar, ¿vale? Esto te digo, te va a agilizar muchísimo la manera en la que concibas el storytelling, sea la que sea la plataforma en la que lo quieras usar, porque te sirve para absolutamente cualquier formato, ¿vale? Y voy a aprovechar para que veas una vez más cómo puedes contar tu historia o cómo de importante es contar tu historia, es imprescindible, para que se entienda lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Así que este ha sido el episodio de hoy.
Espero haberte despejado por lo menos y haberte ayudado y entender de qué manera podemos contar nuestra historia, que no se trata solo de contar porque sí nuestra vida, sino que todo tiene un propósito, que es para que se entienda por qué estás haciendo lo que estás haciendo, como ya te he dicho, y agilizártelo un poquito por lo menos para haberte hecho pensar y haberte destapado como una botella de cava. También te voy a pedir que si te ha gustado, lo compartas con tus compañeros y te suscribas para no perderte nada, ¿vale? Y que incluso si sabes de alguien que tiene una vida apasionante, una historia apasionante, pero está bloqueada porque no sabe cómo de importante es comunicarla o no sabe cómo hacerlo, que le pases el episodio para ver si también le puedo despejar un poquito también la incógnita. Además, te diré que si te ha gustado, de esto va a hablar precisamente el próximo curso que voy a sacar sobre storytelling de marca y va precisamente de cosas como las que he estado tratando en este episodio. Definiremos tu propia historia de marca hasta llegar a definir la propuesta de valor y lo haremos y aprenderemos a comunicarla con la ayuda de estas mejores series de televisión con otros ejemplos como el de Perdidos. Así que muy pronto te voy a contar un poco más sobre este curso. Dicho esto, te espero en el siguiente episodio con otro limoncito que exprimir. Nos vemos.